Bienvenidos a un episodio más de Papá Chingón. Hoy tengo un invitado que es muy especial y que viene a platicarnos sobre un tema que yo les platiqué en el piloto que me tiene muy preocupado desde que soy papá. Es un tema que yo empecé pues a ver mucho más a raíz de mi paternidad y creo que es un tema que nosotros como papás tenemos que hacer mucho más consciente para poder prevenirlo. Hoy les presento a Eduardo Cruz. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Y antes que nada me gustaría que me platicaras un poquito, antes de entrar al tema, sobre ti. ¿Estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? ¿De dónde eres? Yo soy de Guadalajara, Guadalajara, México. Nací hace 46 años. Acaba de... Te ves más chavo. El 10 de julio, no, pues muchas gracias. Ya con eso empezamos bien. Tengo 46 años, tengo 5 hijos. Tengo todas las generaciones de 18 años, 15, 6, 5 y una bebé de 1 año, 4 meses. Camila, yo estudié, como estábamos platicando hace rato, en el Colegio Alemán. Sí. Soy del Colegio Alemán de aquí de Guadalajara. Tengo 2 hermanas mayores, mis papás aún viven. Crecí en una familia padrísima, con mis papás siempre cuidándonos, mis hermanas siempre unidas, al pendiente de mí, una familia unida, ahora sí que luchando siempre contra todas las adversidades que viven las familias. Yo empecé, algo que me destacó mucho, a los 7 años empecé a jugar tenis. Órale. El tenis fue algo que me gustó muchísimo. Okay. Yo me acuerdo cuando llegaba de la escuela, lo primero que hacía era agarraba mi raqueta, agarraba una pelota. Y ahorita lo estoy viviendo porque mi hijo Pato de 6 años todo el día está igual, jugando contra una pared. Toda la tarde pasa o con una raqueta de ping-pong o con una raqueta. Así era yo. Yo me acuerdo que yo llegaba, jugaba y resultó que tenía muchas cualidades para el tenis. A los pocos años ya era campeón nacional. El tenis me llevó a vivir... ¿A qué edad fuiste campeón nacional? A los 11 años. Órale. Jugué 10 años, a los 11 años, a los 12 años ya era campeón nacional de México en singles y en dobles. A los 11 años me fui a vivir a una de las mejores academias del tenis que había en ese entonces, a la academia de Nick Bollettieri en Florida, donde me toca vivir al lado de Andre Agassi, de Jim Courier, de Mónica Seles, muchos jugadores que llegaron antes de que ellos ya llegaran. Cuando eran juveniles todavía. Cuando yo tenía 11 años, Agassi tenía 17, Jim Courier 17, Mónica Seles tenía 13 años. Wow. Estoy un año allí en Bollettieri. Cuando yo regreso de Bollettieri, termino 6º de primaria. Estoy prácticamente todo 5º de primaria ahí en Florida y me dan una beca para irme a jugar tenis a Alemania. Tenis a Alemania. Antes de entrar a esa etapa de tu vida, que sí te quiero preguntar más adelante, pero también para los que nos escuchan, me gustaría que empezáramos con un poquito que nos puedas compartir información con el contexto de nuestro país en el tema del abuso sexual. Tengo entendido, y si no corrígemelo, es que sí somos el número 1 en el mundo en abuso sexual infantil. Sí, somos de los países principales en el mundo en temas de abuso sexual infantil, ya sea físico o en internet. Primero comentarte, yo este tema tengo 10 años, no podemos regresar al tema de Alemania, pero hace 10 años yo entro a trabajar de voluntario a una asociación que trabajaba el tema del abuso sexual infantil. Ahí es donde lo conozco, también como papá, con 2 hijos jóvenes. En ese entonces, Lalo y Axel, mis 2 primeros hijos, estaban chicos y también preocupados por el tema. Iniciamos una fundación, un grupo de papás, porque ¿cuáles eran las estadísticas? La estadística dice que el 30% de las niñas y el 15% de los niños va a vivir abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años. Estamos hablando que el 20% de la población,
o 2 de cada 10 niños van a vivir abuso. Y es una estadística a nivel mundial. No es solamente en México. Sucede igual en Europa, en Australia, en Estados Unidos. No es algo que... O sea, entonces es un 30% de nivel global. Estamos hablando de un 20% de la población a nivel mundial. Ya en cifras de abuso sexual infantil en Internet, es un tema que pudiéramos platicar ahorita, y sobre violencia sexual, sobre ciberbullying sexual. México sí hay muchas categorías donde tiene el primer puesto a nivel mundial. También, digo, hay un tema que a raíz de esto, que creo que ustedes empezaron la fundación, el tema de la educación sexual en nuestro país, ¿no? Creo que hay muchos tabús. Desde chicos no nos enseñan exactamente tal cual las partes de nuestro cuerpo, les ponemos nombres, etcétera. Si alguien te ve tocándote, experimentando, te dice no lo hagas, ¿cómo influye eso en este tema del...? Sí. Fíjate, en el tema del abuso ya vimos es el 20% de la población. Estamos hablando que en México hay más de 25 millones de sobrevivientes al abuso sexual infantil, y la estadística más fuerte es que solamente 1 de cada 10 lo va a lograr hablar. No quiere decir que le crean o que lo vaya a sanar. Porque ese es un tema, ¿no? Pero solamente 1 lo va a poder hablar. El 90% se lo va a llevar a la tumba. Ahora, muchas veces en el abuso sexual, nosotros creemos que sucede en las clases más bajas, donde duermen 10 en el mismo cuarto, y la realidad es que sucede igual en todas las clases sociales. No respeta clases sociales. No respeta clases sociales. De hecho, hay algunos estudios donde se dice que la clase más baja y la clase más alta son las más propicias a vivir el tema del abuso sexual infantil. Y ahora los agresores, que muchas veces creemos que es el señor del parque, el de la gabardina, el de los perritos y que no hables con extraños, la realidad es que en más de un 90% de los casos sucede por alguien que el niño conoce. Y en más del 75% de los casos sucede por un familiar, por tíos, abuelos, padrastros. El problema del abuso sexual infantil está dentro de la familia. Ahora, yo creo que antes de lo que me preguntabas ahorita sobre cómo hablar de la sexualidad, cómo hablar tal, yo creo que primero es entender qué es el abuso sexual infantil. Claro. Porque muchas de las veces creemos que el abuso sexual infantil es una violación, es una penetración, cuando en la mayoría de los casos ni siquiera hay violencia física. Okay. Un abuso sexual infantil puede ser directo o puede ser indirecto. Un abuso sexual infantil directo es un adulto que toca a un niño o que obliga al niño a que toque al adulto. Okay. En muy pocos casos va a haber violencia física o va a haber penetración. Por eso es muy difícil diagnosticar un abuso. Okay. O ir con un médico o decir, dime si un niño vivió abuso o no. O que le crean a un niño también. O que le crean al niño, cuando no hay huella física. Claro. Y el abuso sexual infantil indirecto puede ser auditivo o puede ser visual. El poner a un niño a que presencie un acto sexual, a que vea pornografía o a que escuche ciertas cosas, es abuso. Es un abuso y puede tener las mismas consecuencias que un abuso que tuvo violencia sexual. Y ahora nos enfrentamos a un tercer tipo, al abuso sexual infantil en Internet, donde ahí sí somos el número 1 a nivel mundial. ¿Como tema de pornografía infantil o como tema de lo que se le llama hoy grooming? Sí, ahí caemos a temas de sexting, de grooming, de pornografía infantil, que el término correcto es material de abuso sexual infantil. Okay. El sexting es 2 chavos o 2 niños que empiezan a compartir fotografías o videos dentro de Internet, que es una práctica de lo más común, que se lo manden por WhatsApp o que se lo manden por cualquier red social. Ahora lo que está de moda son los packs o los nude que se mandan entre los chavos. Lamentablemente, esa información o esas fotografías está alimentando las páginas de material de abuso sexual infantil en el mundo o las páginas de pornografía infantil. México es el país número 1 a nivel mundial en producción de páginas de material de abuso sexual infantil. En México se está produciendo el material que se está consumiendo a nivel mundial. Y ese material está saliendo de los celulares de nuestros hijos.
Lo que se están compartiendo nuestros hijos es lo que está alimentando las páginas a nivel mundial. Y también hay este caso de los pedófilos o de que tienen sus como chats o comunidades que también se hacen pasar igual por personas más jóvenes o por mismos niños para también sacarles este tipo de información, ¿no? Sí, eso es lo que se considera como grooming. Uh-huh. El grooming es un adulto que cambia su perfil dentro de internet o dentro de unas redes sociales para hacerse pasar por un niño. ¿Con qué objetivo? Uno es obtener material, ya sea fotografías o videos de carácter sexual para satisfacción propia o como negocio. Un adulto que va a cambiar su perfil y va a seducir a un niño siempre va a tener dos propósitos, o su satisfacción de él o material que están vendiendo dentro de las redes o dentro de la red profunda del internet. Actualmente te compran una fotografía de un niño a $10 y un video a $20. Y en la red profunda tú puedes vender lo que quieras. En México, en Guadalajara, actualmente fuera de las escuelas, están comprando las fotografías. Te puedes encontrar a la gente pagando a los niños entre 100 y 500 pesos porque consigan fotografías de sus compañeras, de sus hermanas. Bueno, en internet te puedes encontrar tutoriales de cómo conseguir el pack de tu hermana, de tu novia, de tu suegra, de quien tú pues quieras. Ahorita también entra mucho este tema del OnlyFans, ¿no? No sé si también por ahí puedan secuestrar información o si incluso puedan crear OnlyFans personas que no son realmente las que se está publicando y cobrar, ¿no? O sea, yo he visto fenómenos de chavas que pues lo hacen ahora sí que por placer y por voluntad y que se vuelven prácticamente millonarias, ¿no? Entonces, ahí lo que me dice es, pues, ¿cuánta gente no hay que está dispuesta a pagar por ver material así? Sí, de hecho, por ejemplo, las estadísticas de acuerdo a Microsoft es que existen en internet más de 1 millón de agresores sexuales en línea en todo momento. Ahorita hay 1 millón de personas acechando en redes sociales buscando niños. ¿Y dónde los están buscando? En los videojuegos. ¿Dónde es más fácil atrapar a un niño? En Minecraft, a través de las consolas de videojuego o a través de las redes sociales como Ask, como... Sí, claro. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a cambiar su perfil, se van a hacer pasar por alguien de la misma edad. Se estima que a un agresor sexual le toma entre 10 y 15 minutos para convencer a un niño que se quite la ropa. Ahora, si los chats que tú decías o las redes que puede haber de agresores sexuales existen dentro de la red superficial o existen dentro de la red profunda, son chats donde se están compartiendo información, donde alguien puede tomar una fotografía mía, que puede tomar a lo mejor de mi Facebook o de mi Instagram, toma una fotografía de uno de mis hijos, la sube a un chat y dice, ¿quién me ayuda a conseguir este niño? Y en ese momento puede haber 100 agresores sexuales que están cambiando sus perfiles para atrapar a mi hijo. Y va a llegar uno, le va a tomar amistad, si mi hijo lo bloquea, va a llegar otro y le va a empezar a hablar bien de él o se va a hacer pasar por una niña. Y en ese momento, lo que sí se conoce, de acuerdo a estadísticas de ONU, de la ONU-DC, es que un agresor sexual, una vez que toma a un niño, no lo va a soltar nunca. ¿Te refieres a tomar como lo agarra en el sentido virtual nada más para que le esté compartiendo fotos y videos o también puede llegar a crear un encuentro físico? Puede llegar, todo empieza con una amistad, que actualmente todo lo que juegan nuestros hijos están en línea, sí. Porque muchos dicen, es que mi hijo nada más está en Xbox y está en tal y no está en ningún peligro. Todos los videojuegos actualmente juegan en línea. Sí, claro. O juegan en chat, tienen alguna moneda de cambio. Sí, te comunicas ya hasta con audífonos con la gente, con todo. Al momento que toman al niño o que toman a uno de nuestros hijos, lo que están buscando es material, fotografías o videos. Después pueden buscar un encuentro físico para tener un encuentro sexual o ya empezamos a caer en tema de tratas. Un tema de tratas o de un niño desaparecido o muchas de las cosas que estamos viviendo hoy empezó en un videojuego. Sí, te lo haces amigo y dices, oye, te veo aquí en este plaza o lo que sea y
Ajá, y no es te lo haces amigo. El niño o la niña se enamora de esa persona. Ok. Porque no es un juego de, oye, nos vemos en tal plaza y intercambiamos Te cartitas. enamoras. No, estamos hablando ya de un intercambio, que ya hubo un intercambio. Por ejemplo, un caso que a nosotros nos hizo despertar dentro de Fundación Paz y empezar a trabajar el tema de las redes sociales fue un sobrino mío, hijo de una de mis hermanas. Cuando tenía 13 años, él actualmente ya tiene 19 años, a los 13 años se enamoró perdidamente de una niña de 12 años. Veías el perfil de la niña, una niña hermosa. Empezaron a chatear en Minecraft. De Minecraft, que se conocieron, la niña le decía, yo te he visto en la escuela, eres el más guapo de la escuela, eres el más inteligente. Estuvieron durante varios días chateando y intercambiando. Se mudaron a WhatsApp. Él todavía no tenía celular ni tenía WhatsApp. Tomaba un celular de una de sus hermanas y empezaron a chatear en WhatsApp. En ese momento empezó el intercambio de fotografías. La niña le empezó a mandar fotografías desnuda, le empezó a mandar videos. Mi sobrino se empezó a tomar videos y se empezó a tomar fotografías, se las empezó a mandar y fue cuando empezó la extorsión. En ese momento le reveló esa niña o esa persona, le dijo, soy un adulto, estoy en Puerto Vallarta, tengo ya tus fotografías y ahora necesito que me empieces a mandar más contenido de ti o las voy a publicar y todo el mundo lo va a ver. No manches. Así es como empieza la seducción. Y en ese momento empiezan las extorsiones sobre más contenido o contenido de tus compañeros o contenido. Nos hemos encontrado casos con niños que llevan 3, 4, 5 años siendo extorsionados por alguna persona dentro de las redes sociales, que es más fácil actualmente. Un agresor sexual, pongámonos un papá que está abusando de su hija o de su hijo, actualmente es más fácil ahora para él llegar a través de internet que salirse de su cuarto y meterse al cuarto de al lado. Inclusive el agresor sexual del niño puede ser el papá o el tío sin que él lo sepa, pero actualmente es más fácil llegar a través de internet. ¿Y cómo funcionan esos casos? Digo, si de por sí para un niño puede ser difícil denunciarlo y tú como niño al que se lo quisieras platicar, si es que puedes, es a tus papás. Cuando existen estos casos de que el papá o la mamá son los agresores o abusadores, ¿qué se recomienda en este caso con estos niños? Fíjate, aquí, yo creo que aquí ya cuando se pone interesante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque este es el gran reto actualmente de nosotros los papás en esta generación. Porque estamos viviendo algo que nunca se había vivido. La tecnología. Ahorita podemos regresar a qué es el abuso, cómo prevenirlo y cuáles son los principales problemas del abuso. Pero ahorita el abuso sexual infantil que se nos fue a internet no es solamente esa problemática. Se nos vino, todas las nuevas generaciones viven en internet. Sí. Están en internet. Entonces actualmente nos enfrentamos a dos tipos de generaciones. Nosotros como papás somos migrantes digitales, que es como nos llaman. Yo escuchaba, en un principio, cuando nací, cuando estaba chico, me acuerdo que mis papás oían música en un disco, después en un cassette, después en un DVD. Ahora resulta que la música está dentro de internet. Si querías hablar por teléfono, tenías que marcar. Nosotros fuimos migrando hacia la tecnología. Sí. Actualmente las nuevas generaciones nacieron en la tecnología, pero para ellos la tecnología es donde está su vida, donde están sus sentimientos, donde están sus amigos, donde están sus emociones. Para nosotros sigue siendo una herramienta. Sí. El gran reto ahora es, a nosotros nos educaron dentro de la escuela y nos enseñaron civismo. Dentro del civismo es cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen papá, un buen esposo, el aprender de política, la naturaleza. Ahora tenemos que enseñar civismo digital. Y el civismo digital es enseñarle a nuestros hijos no cómo ser un buen ciudadano, cómo comportarte en las redes sociales, cómo comportarte en internet. Porque le seguimos enseñando a dar las gracias, no hables con extraños, sé educado, siéntate bien, él siempre saluda. Pero en internet te puedes burlar, puedes mandar memes,
puedes hacer lo que sea. Que quieras. Ahora tenemos, y no es solo un reto de los papás, es un reto de las instituciones educativas, del gobierno, del mundo completo. ¿Y tú has visto que, por ejemplo, las escuelas o estos sí lo están empezando como a... Nadie, le tenemos pavor. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos en algo que no conocemos? Si nosotros no somos nativos digitales, si nosotros, digo, a mí traigo mi celular y yo tengo WhatsApp y tengo una red social y se acabó. Y cada vez que me cambian la tecnología, es una angustia porque dices, ¿cómo vuelvo a entrar? Cuando las nuevas generaciones ahí viven. Y también como papás somos muy inocentes de decir, es que le voy a poner unos candados y ya no va a poder entrar y voy a bajar un programa de seguridad. Se meten a un tutorial y en 5 minutos te desbloquean lo que tú quieras. Y también es importante ese tema como papás, el tema de, porque hay muchos papás de que yo no quiero que mis hijos estén en las pantallas, yo no quiero que mis hijos estén en el internet. Al final de cuentas es inevitable, ¿no? Más bien hay que enseñarlos. Hay que enseñarlos, pero fíjate, el reto principal que tenemos que enseñarles algo que no conocemos. Entonces, por primera vez como generación, tenemos que acercarnos con nuestros hijos y tener la humildad de decirles, hijo, no sé cómo educarte, no conozco tu mundo, necesito que tú me enseñes tu mundo para poderte proteger. Si no, no lo puedo hacer. Yo crecí con unos papás que yo creo que todos estuvimos así, donde mi papá era, eso ya lo viví. Eso, tú me vas a enseñar algo a mí cuando empiezas a tomar, cuando empiezas a salir. A ver, yo ya hice todas. Actualmente no has hecho ni una, porque no conoces. El mundo donde ellos están viviendo. Pero tú como papá eres quien lo debe de proteger, quien lo debe de educar, quien lo debe de enseñar. Pero necesito que me enseñes tu mundo. Y ahí viene el reto de los papás. ¿Cómo ganarnos la confianza de nuestros hijos para que nos enseñen su mundo y entonces poderlos educar y poderlos proteger? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Si no comes, no tienes tablet. Si no te portas bien, no te voy a prestar mi celular. Chantaje. Si no haces... Ahora el chantaje es contra el internet. Entonces, actualmente, un niño, si es abordado por un agresor sexual en internet, ¿a quién es el primero que se lo va a contar? A sus amigos, en las escuelas. ¿Y quién es el último? Al papá o a la mamá. Porque si tú como papá le dijiste, si no comes, no tienes, te quito el internet. Si yo, un agresor sexual, hice algo indebido en internet, que no lo hizo el niño, fue abordado por un agresor sexual, al último que se lo va a contar es al papá. Claro. Entonces tenemos que romper esa brecha, Justo platicaba también ese tema en mi episodio pasado que tuve un psicólogo que le decía, a ver, ¿cómo tú puedes darle la confianza o la libertad a tus hijos sin llegar ahí somos amigos? Porque al final de cuentas no creo que vaya por ahí, sino que te pueda tener la confianza para contarte todo, enseñarte todo lo que está viviendo, etcétera. Y me dice, pues es que tú les tienes que generar un campo propicio de honestidad en el que tú estás dispuesto a escuchar cosas que no te van a gustar, te van a incomodar, te van a doler, etcétera. Pero no porque te lo cuenten ya les vas a dar un sermón, les vas a dar un cachetadón, porque al final de cuentas no te lo van a terminar contando y no vas a crear ese campo de honestidad, ¿no? Entonces yo creo que también es muy valioso eso y el tú como papá reconocer que no sabes, ¿no? Porque eso es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Pero también lo que sí entiendo es que sí puede haber niños más vulnerables que otros en el sentido de poder caer en un chantaje o en una manipulación a través de internet o a través de incluso familiares cercanos, ¿no? Sí. Donde ya entra un poquito también ya ahora sí el tema de la sexualidad. Sí. Ahí sí podemos, fíjate, regresando al tema del abuso sexual infantil. ¿Quiénes son los niños más vulnerables para vivir un abuso? Son los niños que están viviendo problemas con su autoestima y con el tema de los sentimientos. Entonces, ¿qué tiene que ver la autoestima y los sentimientos con el abuso sexual infantil? Todo. Un niño que nosotros lo educamos, por ejemplo, como papá, que la autoestima tú se la das o tú se la quitas a tu hijo. Sí, claro. Si tú llegas con tu hijo y le dices, madre, a ver si ya te pones a estudiar, eres el más burro del salón, otra vez sacaste 6, otra vez sacaste un 8, bueno, ¿qué no entiendes? Matemáticas, no puedes ser tal. Empiezas a bajar la autoestima de tu hijo. Y empiezas ya adelgazo, todo esto, empiezas, ¿no?, a crear el camino para que pueda llegar un agresor sexual y le diga, tú eres el más inteligente, tú eres la más linda, tú eres la que tiene el cuerpo más hermoso. Ahora, si nos vamos al tema de los sentimientos, como papás y como hombres, nos enseñan a bloquear nuestros sentimientos. Sí.
cuando tenemos que trabajar todo lo contrario. Y los niños lo que hacen cuando empiezan a conocer el mundo exterior, tienen que aprender a reconocer sus sentimientos. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el enojo? Y muchas veces nos enseñan los hombres no lloran, los hombres no deben de expresar sentimientos, los negocios son fríos, poker face, sí. No puedes decir algo, cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, yo puedo ir, si voy manejando en el coche, y voy muy enojado por algo que me pasó. Uh-huh. Y se voltea a mi hijo de 5 años y me dice, papá, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, estoy muy bien. En ese momento, mi hijo, que estaba detectando que yo estaba enojado y le digo, estoy contento, el niño dice, no entiendo. No entiendo qué es la felicidad, no entiendo qué es el enojo. ¿Qué es lo que sigue? Bloquear mis sentimientos. Si llega un agresor sexual con mi hija o con mi hijo y le dice, tú eres la más bonita, tú eres la más hermosa, yo voy a estudiar contigo, y le dice, vamos a hacer algo que vas a sentir hermoso. Y si mi hija siente lo más horrible que ha vivido, al último que se lo va a contar es a mí. Porque va a decir, esta persona me dijo que iba a sentir bien, no sentí bien, sentí horrible, pero mi papá el otro día estaba enojado y yo le dije que estaba enojado y me dijo que estaba contento, me bloqueó. Esos son los niños, pero son también los niños vulnerables a vivir bullying, a vivir ciberacoso. ¿Por qué? Porque son los niños que es fácil para el agresor agarrarlos y separarlos del grupo y dejarlos solos. Un niño que está viviendo un divorcio en su casa, que está viviendo la muerte de alguien en su casa, que está viviendo problemas, porque puede ser una familia muy unida, pero a lo mejor están viviendo la muerte o la enfermedad de alguien. Y en ese momento los papás, su atención está en otro lado y el niño o la niña se nos empiezan a quedar solos. Por eso es muy importante. Y acompañar en esos procesos, como, digo, no abandonar de cierta manera, o cómo tratas tú, digo, si es el caso de una muerte o algo así, ¿cómo lo haces para que tu hijo no baje su autoestima o sus sentimientos? Acompáñame. Tenemos que estar al pendiente de ellos. Y aquí es donde viene el tema de la sexualidad. Uh-huh. Lo que tú estabas hablando hace rato, que ni siquiera conocemos las partes del cuerpo. Uh-huh. Hay un especialista, un psicólogo que está ahí en Fundación Paz. Siempre que le pregunta a un papá o una mamá y le dicen, oye, ¿a qué edad le tengo que empezar a hablar a mi hijo de sexualidad? Dice, ¿cuántos años tiene tu hijo? 3 años. Vas tarde. Ya vas 3 años tarde. Siempre estamos expresando y estamos educando a nuestros hijos. Okay. Tú imagínate tu hijo de recién nacido, uh-huh. Un niño, lo primero que hace es, primero se empieza a descubrir él. Sí. Y el día que se descubren sus manos y dicen, son mías y las puedo mover, es una felicidad. Y el día que le quitas el pañal, lo primero que hacen es agarrar la pipí, la popó, la empiezan a aventar. Ahora, tú imagínate que con tu hijo le quitas el pañal. ¿Y qué es lo primero que hace cuando le quitas el pañal? Se toca los genitales. Sí. O sea, va directo a tocarse el pene o a tocarse la vulva si fuera una niña. ¿Por qué? Porque es algo que lleva tapado todo el tiempo. Si nosotros como papás o como mamá le decimos, no te toques ahí, está sucio, está cochino, lo estamos educando en la sexualidad. Le estamos enseñando que las partes del cuerpo, los genitales, es algo sucio, es algo cochino, es algo... Todas las ideas o todos los traumas que podemos tener como adulto, se los podemos pasar a un niño de 1 mes. Y en ese momento le estamos educando y le estamos diciendo, la sexualidad es sucia, es fea, es cochina, hay que esconderla. Si alguien llega y el día que estamos viviendo la enfermedad de alguien, la muerte de alguien, un desempleo, alguna tragedia dentro de la familia, y llega alguien y toca a uno de nuestros hijos, no logramos educarlo. Lo que tenemos que hacer con el abuso es romper el silencio. El principal aliado del abuso sexual infantil es la ignorancia. Y algo que no conocemos nos produce miedo. Y el miedo produce silencio. Sucede igual, tú puedes decir, oye, el abuso sexual infantil, ¿por qué la Iglesia Católica no hizo nada? Era un tema que no conocía, era un tema que le dio miedo y era un tema que lo guardaron. Y esto de platicar con tus hijos desde prácticamente que nacen o entrar en la educación sexual, ¿es lo mismo que platicar con ellos sobre el abuso sexual? O sea, ¿sí? Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. O sea, lo que tú tienes que hablar es, primero, sobre las partes del cuerpo. Okay. Digo, ahorita que tengo mi 5ª hija, que
que tiene un año, 3 meses ahorita y empieza con sus primeras palabras, ¿cómo empezamos? Ojos, Sí. boca, el pato, caballo. Y conforme vamos creciendo su vocabulario, le enseñamos los ojos, la boca, el estómago. Y cuando llegamos a los genitales, es el pajarito, el firulais, el pipirrín, la colita. Si no le ponemos partes, el nombre a las partes del cuerpo, si un día alguien toca a nuestros hijos en el pene, no vas a saber ni siquiera cómo decírnoslos, porque no tiene nombre. No vas a ver, me tocaron en una parte que no existe, que es firulais, pipirrín, no sé ni siquiera cómo se llama. Entonces tenemos que empezar a hablar de las partes del cuerpo como es, empezar a hablar sobre la reproducción como es. Los niños no vienen de París, no los trae una cigüeña, no llegó una abejita y... Sí, claro. Es algo natural. Es algo que lo tenemos que ir platicando conforme a la edad de cada quien. Con un niño pequeño podemos platicar cómo nace un pollito, cómo nace un gatito y después cómo nacen los niños. Okay. Pero quitar las fantasías de que venimos de otras partes de otras partes del mundo. Y sobre el abuso sexual infantil, lo que tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos es empezar a enseñarles que lo que a ellos les moleste, tienen que decir que no. Okay. Inclusive nosotros. No es educar a nuestros hijos a decirle, nadie te puede tocar. Vas a ir a casa de tus tíos, se vas a ir, no te pueden tocar. Las partes es, si alguien te toca de una forma que no te guste, tienes que decir que no. Inclusive si soy yo tu papá. Claro. Si yo tu papá te estoy bañando, te estoy enjabonando, te estoy poniendo champú y hay algo que te molesta, me lo tienes que decir. Si hay un abrazo mío que te moleste, si hay un beso mío que te moleste, me lo tienes que decir. Tenemos que empezar a educarlos con nosotros mismos. Claro. Y de ahí empezar a decirles, nadie te puede tocar, nadie te puede abrazar o nadie te puede ver de una forma que a ti te moleste. Y si te molesta, me lo tienes que contar. Y se lo tienes que contar. Y si yo como papá llego y te abrazo de una forma que no te guste, dímelo. O díselo a tu mamá. O no me toques. También hay muchas cosas, por ejemplo, de la cultura de cómo educamos. Llegamos con nuestros hijos. Eso es muy común cuando llegamos a casa de los abuelos y decimos, saluden, denle beso a sus abuelos, denle beso a sus tíos. Justo eso te iba a preguntar. Y a lo mejor el niño te dice, no quiero. Ese es el momento para decir, a ver, tienes que saludar, tienes que decir hola. Si quieres dar beso, no lo des. Pero di hola y aléjate. Sí, como educación, ¿no? Como educación. La educación es cuando tú llegas a un lugar, saludas, por cortesía, decir, ya llegué, buenas tardes, ¿cómo están? No estás obligado a besar a nadie. Sí, porque yo he escuchado muchas veces, incluso hasta yo lo he hecho, ¿no? De que saluda a tía o a mis hermanos, ¿no? Dale un beso a tu hermano. Y como que ellos no quieren. No quiero. No quiero. O es su cumpleaños, le dieron un regalo, dale un abrazo a tu abuelo. O dale un abrazo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si yo le digo a mi hijo de 3 años, dale un abrazo a tu abuelo y lo forzo a que le dé un abrazo, el abuelo puede agarrar a mi hijo, lo puede llevar a un cuarto aparte y le dice, ahora me vas a dar un abrazo sin ropa. Ahora me vas a... ¿No? ¿Quieres que vaya con tu papá? Porque tu papá dijo que me tienes que abrazar. Y en ese momento empieza el juego de la seducción. Por eso es muy importante empezar a educar a nuestros hijos a que son libres, con ciertos límites y a que puedan contarnos las cosas. Y el tema del abuso sexual infantil, por ejemplo, es cuando nosotros salimos a la calle, pongamos el ejemplo de los coches y de la calle. Cuando sales con tu hijo de 3 años y lo llevas de la mano y llegas de la banqueta a la calle, le dices, te tienes que voltear del lado derecho, del lado izquierdo. Fíjate que no venga un coche, porque si un coche te atropella, te mueres. Y lo decimos muy sencillo. La calle no es mala, la muerte no es mala, pero es algo que puede suceder. Claro. Igual podemos platicar con nuestros hijos, este es tu cuerpo, estas son las partes de tu cuerpo. Alguien te puede tocar de una forma que no te gusta y no lo puedes permitir. Todo está en también cómo comunicárselos con respecto a su edad, ¿no? Para que lo puedan ir entendiendo desde chicos y cada vez igual puedes ir siendo un poquito más directo, ¿no? Yo me acuerdo que también nosotros tuvimos el privilegio que también nos mandaran un año a Alemania, mis papás, porque también estuvimos en el colegio alemán. Y me acuerdo que si mi papá sí me
tuvo una plática conmigo, ¿no? De que puede pasar esto, tienes que tener cuidado, etcétera. Pero bueno, yo tenía 11 años, ¿no? También un tema que creo que puede ser muy valioso es cómo puedes tú detectar o qué conductas puedes ver tú en tu hijo o hija que ya vivieron un abuso, pero no saben cómo decírtelo. ¿Cómo puedes abordarlo? ¿Cómo puedes tratarlo? ¿Hay algunas alarmas, focos rojos que puedas tú detectar para que puedas empezar a sacarle la información, ¿no? No sé si sacarle la información sea lo correcto, pero a que se sienta con la confianza de compartírtelo. A estar alerta. Sí, tenemos, de hecho, el programa que tenemos dentro de Fundación Paz. Fundación Paz es por prevención de abuso sexual infantil. El programa para papás se llama Programa Escáner. Okay. Donde tenemos que tener las habilidades como papás de poder escanear a nuestros hijos y ver si algo está mal. Okay. ¿Qué es lo que sucede dentro del abuso sexual infantil? Un niño que vive el abuso entre los 0 y los 12 años no va a tener el lenguaje para decírnoslo. No va a tener la forma de poder decir qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a tener diferentes tipos de comportamiento o de actitudes. Puede empezar a dejar de dormir, empezar a dormir mucho, dejar de comer, empezar a comer mucho, llantos repentinos, empezarse a hacer pipí o popó en la cama cuando ya no lo hacía, que empiece a tener miedo de ir a lugares donde antes disfrutaba, que se vuelva agresivo, cuando era un niño muy tranquilo y de repente se vuelve muy agresivo, o que empiece a tener comportamientos sexuales fuera de su edad, que empiece a decir ciertas cosas. Eso no quiere decir que esté viviendo abuso sexual infantil, pero son alarmas para decir que algo está viviendo. Incluso pueden vivir abuso sexual infantil entre un niño de mayor edad o igual con un niño con mayor experiencia sexual o lo que sea. Sí, o inclusive ¿no? El abuso puede ser de un niño menor con un niño mayor. Que tiene más información. Un niño de 10 años puede abusar de un niño de 11 años que tenga más información o que puede estar viviendo el abuso. O que puede estar viviendo algo que está pidiendo ayuda y lo está repitiendo con sus compañeros o con alguien más. El abuso sexual infantil es alguien de mayor poder que ejerce una violencia contra alguien de menor poder para obtener una gratificación sexual. No necesariamente tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el sexo. Puede ser una mujer con un hombre, una mujer con mujer, mujer con hombre, o inclusive un niño con una mujer mayor. Por ejemplo, hay muchos casos donde a nosotros los hombres nos dicen, es normal que un niño de 13, 14 años tenga relaciones con una señora de 40 años. Y para un niño, como nos educaron, si tú tienes relaciones con o te obliga a una persona en el club, en la escuela, o una amiga de tu mamá, a tener relaciones, tú se lo cuentas a tus amigos y eres un héroe. Sí. ¡Wow! Es un crack. Un crack, estás con una cougar. Un abuso sexual infantil. Y muchas de las cosas socialmente no nos permiten el poderlas expresar, el poderlas hablar. Hay muchas maneras de poder manifestar el tema del abuso sexual infantil. Ahora, regresando al tema, decíamos, ¿qué es lo que pasa con un niño de los 0 a los 12 años? Va a tener manifestaciones de comportamiento. Cuando llegamos a la adolescencia, un niño o una niña que vivió el abuso sexual infantil ahora empieza a tener sus manifestaciones hacia la comunidad. Se separa de papá y mamá y podemos empezar a tener problemas de alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, intentos de suicidio, embarazos tempranos, prostitución. Muchos de los problemas que estamos viviendo como sociedad pueden venir del abuso sexual infantil. Una niña que está siendo abusada, que su agresor puede ser su tío, su papá o algo, y lo que quiere es que su cuerpo ya no le sea atractivo a su agresor, puede caer en una anorexia. Va a dejar de comer para que su cuerpo no sea atractivo o puede caer en una bulimia. El tema también de las adicciones. Cuando tú vives un abuso y bloqueas el abuso o ya no quieres sentirlo, es muy fácil caer en una adicción. Es muy fácil una niña porque luego somos pues es muy fácil juzgar, y más en una sociedad mexicana.
una niña que pudo haber vivido abuso sexual infantil durante muchos años por algún familiar, la única forma que sabe de recibir cariño es a través de su cuerpo. Puede empezar a tener múltiples parejas y nosotros la empezamos a juzgar dentro de una sociedad, sí, claro, como es una niña fácil, a lo mejor está expresando algo que vivió y lo único que quiere es un abrazo. Claro. Lo único que quiere es poder tener una pareja, pero lo que sabe hacer es entregar su cuerpo. Es el tema de las infidelidades, ¿no? Hay personas que pues... Muchas de las infidelidades, temas de prostitución, temas de embarazos tempranos. Muchos de los problemas que tenemos pueden ser manifestaciones de alguien que vivió abuso. Y en una etapa adulta, aquí ya caemos dentro del abuso sexual infantil. Por ejemplo, en Estados Unidos lo consideran ya como un problema de salud. Okay. Es un problema, ellos estiman que un sobreviviente de abuso sexual infantil le cuesta al gobierno $210,000 a lo largo de su vida. ¿En qué? En que va a ser un ciudadano que va a tender a que lo corran de la escuela, a tener múltiples trabajos. Se estima que en promedio un sobreviviente de abuso pierde 1 mes al año en improductividad, lo que le cuesta a las empresas o al Producto Interno Bruto, si nos metemos a temas económicos, el abuso sexual infantil. Ahora, un adulto va a tener problemas para tener una pareja, problemas de infidelidad, problemas de depresiones, de intentos de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de múltiples parejas. Muchos de los problemas que tenemos actualmente. Y también puede pasar que te pasó de muy de chico y tú lo bloqueaste y pasan los años, ya lo tienes ahí guardado en un cajón y puedes vivir pues prácticamente toda tu vida sin acordarte o tenerlo ahí en tu subconsciente, pero al final de cuentas te está afectando en tu vida, ¿no? Entonces sí tiene que haber un trabajo interno para poder lograr entender o poder recordar lo vivido y a raíz de ahí empezar a transformar y trabajar, ¿no? Porque sí puede pasar mucha gente que no se acuerda. Sí, que no se acuerda. O que lo bloqueó. O que dice lo que me pasó no fue tan fuerte. O ya no quiero hablar de eso. O es algo que me molesta. A mí me sucedió regresando al tema de Alemania. Yo, sí, estando en el colegio alemán, yo me voy a vivir a Alemania a los 12 años. Cumplo 13 años allá. Hacen un intercambio entre la Federación de Tenis de México y la Federación de Tenis de Alemania. Me voy a vivir a la casa del niño que era el número 1 de Alemania, de 12 años. Me ayuda el colegio alemán a poderme ir. ¿Y el niño se fue a tu casa? No, yo me fui a su casa a Alemania. ¿Y él allá? Sí, él viviendo en Alemania. Ah, ok. Se hace el intercambio, okay, para que yo me vaya a vivir a Alemania. Okay, me dan una beca en la Federación de Tenis de Alemania para que pueda entrenar con ellos, okay, todo el tiempo. Y hacen el intercambio donde el número 1 de México de 12 años se va a vivir a la casa del número 1 de 12 años de Alemania. Uh-huh. Y me toca vivir en la casa de un pederasta. El papá era un agresor sexual, era una persona alcohólica, era alguien que cuando llegaba borracho en las noches se metía a mi cuarto. Yo estuve 7 meses en Alemania, nunca lo hablé, no dije nada. Mis papás nunca me dijeron que ¿Pasó desde el mes 1? ¿Desde el mes 1 que estuviste ya empezó a suceder? Pasaron tantas cosas desde que yo llegué. Al final fue una familia donde era un niño que era hijo único. Okay. ¿Vivían juntos los papás? ¿Están divorciados o no vivía con el papá? Vivían juntos los papás. Fíjate, es una historia de... El señor Manfred se llamaba o se llama, desconozco si aún vive. Sé que René Hirschfeld se llamaba el niño. Él actualmente es entrenador de tenis en Colonia, en Alemania. Okay. El señor fue alguien que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Okay. Era alguien de Alemania Oriental. Cuando son los bombardeos, porque él me platicaba de haber tenido 3, 4 años cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y cuando son los bombardeos. Él lo que me platicaba era que sonaban las alarmas, porque llegaban los aviones rusos o los aviones americanos, se metían a subterráneos y pasaban días o semanas
ahí escondidos. Años después, cuando él crece, se escapa de Alemania Oriental, se viene a Alemania Occidental. A mí me toca vivir exactamente en el 89 en Alemania, cuando se cae el muro. Me toca vivir en la época cuando abren el muro. Este señor se viene a vivir a Alemania Occidental, conoce a una persona y deciden hacer un negocio, tener un hijo y volverlo tenista. Órale. Nace René, vivían los papás juntos en una casa. La señora trabajaba todo el día, él trabajaba solamente durante las mañanas, todas las tardes se dedicaba nada más a René y a su entrenamiento. Y él era un niño que desde antes de concebirlo iba a ser tenista. Le midieron los huesos desde el día 1, le cuidaban su peso, le cuidaban todo lo que tuviera que ser para tenista. Y al final lo que ellos decidieron fue que él, como hijo único y como alguien que vivía solo, ¿por qué no traer un niño mexicano y que lo entretuviera? Y que estuviera con él. Ahorita si hablamos de temas de trata, de temas... Sí, claro. Creo que no hay ninguna diferencia entre un niño, pero si era un niño que nació dentro de una familia, dentro de un matrimonio de papá y mamá, que con un tema de trata, de que se roben a un niño y quieran lucrar de parte de él, pues fue en la familia donde yo llegué. Cuando yo regreso de Alemania, nunca lo hablé. Lo hablé hasta que tuve 30 años. 30 años. Cuando tenía 30 años, casado, profesionista, con 2 hijos, fue cuando lo empecé a recordar. A través de una terapia... Pero sí lo tenías como bloqueado, guardado. Totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado. Cuando yo regreso de Alemania, para mí había sido horrible. Horrible porque pasé hambre, pasé miedos, fríos. La señora me trataba también muy mal. Okay. El niño podía gritarme, podía hacer lo que fuera conmigo. Ni siquiera se hicieron buenos amigos, nada. Nunca fuimos buenos amigos. Dormíamos en el mismo cuarto. El papá entraba al cuarto. El papá entraba al cuarto, separaba la cama, nos separaba un librero. ¿Cuántas veces fue? ¿Cuándo empezó? No lo sé. Sí, ni tampoco es información que dices, yo cada vez lo quiero recordar. Sí fue algo donde empecé a recordar qué fue lo que pasó. Lo más fuerte para mí fue pues, perder mis sentimientos, perder mis recuerdos. O sea, ¿el tenis lo dejaste? El tenis, yo a los 15 años nunca volví a jugar tenis. Y lo más fuerte fue cuando yo llegué con mi papá y le di las raquetas y le dije, no vuelvo a jugar tenis nunca. Me acuerdo que la reacción de mi papá fue, ¿y qué vamos a hacer con los patrocinadores? ¿Y qué vamos a hacer con la gira? Te tienes que ir a Sudamérica, te tienes que ir a Europa, deja la escuela, no puede ser posible. Inclusive fue como, ¿cuánto le hemos invertido? Y no puedes dejar de jugar tenis. Tuve una etapa de los 15 a los 18 años donde no me dirigía la palabra con mi papá. Me cambio de escuela por lo mismo. Me convierto en un niño que empiezo a llorar todas las noches. Ya no quería ir al colegio alemán. Yo decía, es que no me gustan mis compañeros, no me gusta mi escuela, odio mi escuela. Y todas las noches lloraba. Inclusive yo en la preparatoria me cambio al Liceo del Valle. Me voy al extremo, al extremo de una escuela religiosa, donde la religión para mí en ese momento fue algo que me protegió. Okay. Porque si yo llego y la parte sexual, la parte de tener una novia, la parte de un beso, es pecado, dices, aquí es donde yo quiero estar. Yo no quiero que nadie me rete físicamente, no quiero tener una relación, no quiero que me toquen. Claro. Ahorita lo puedo decir, en ese momento no lo entendía y paso yo por una adolescencia donde yo tengo varios intentos de suicidio. Okay. Entre los 15 y los 18 años, yo creo que empiezo desde los 14 años, descubro en una ocasión una pistola que tenían mis papás en la casa. Me la llevo a mi cuarto. Yo creo que me la puse más de 10 veces en la boca cuando llegaba a un punto donde terminaba con una novia, no me invitaban a una fiesta, me peleaba con un amigo, reprobaba un examen, me entraba una angustia y decía, ya no quiero vivir.
y ya no quiero vivir. Empezaba a llorar, llegaba, me ponía la pistola en la boca. No la disparé, yo no sé. Por alguna razón aquí estoy. Cuando mis papás en una ocasión me quitan la pistola, me acuerdo, me subo a la azotea de la casa y me balanceaba para aventarme. No manches. Aquí estoy vivo. Me acuerdo a los 20 años, para mí se convirtió en algo normal. A los 20 años, en una ocasión voy con un psicólogo por un tema que estábamos pasando dentro de la familia. Me dice mi mamá, ve a ver este psicólogo. Y me acuerdo platicando con él, le digo, no, pues es que yo cuando tenía 15 años se me ponía la pistola en la boca y de repente me volteó a ver y me dice, ¿Qué? ¿de qué estás hablando? Y le digo, pues que no todos los adolescentes nos intentamos suicidar. O sea, no es algo, para mí era lo normal, porque si yo viví eso, pues yo digo, todos fue lo que sentimos. Y me dijo, ¿normal? ¿En qué, ¿En qué planeta? ¿En qué planeta? Pero para mí eso era la adolescencia. Claro. Y lo que oía también afuera es, la adolescencia es adolescencia. Adoleces de algo, estás pasando. Yo creo que hasta ese término necesitamos quitar, porque es cuando más sufres, es cuando estás teniendo cambios. No, si realmente estoy sufriendo, nadie se está dando cuenta. ¿Y cómo reaccionaron tus papás en ese cambio tan drástico de no tenis, pues el estar llorando todas las noches, cambio de actitud, no quiero mi escuela, todos esos cambios a ellos no les, No, también poder ser la falta de información? Para mis papás, lo que estábamos hablando ahorita de falta de la información, para mis papás está pasando por la adolescencia. Okay. Los adolescentes tienen Así cambios, es. Lloran, no quieren estar en la escuela, quieren cambiar, no saben qué quieren. Y al momento que yo digo, no vuelvo a jugar tenis, ¿qué es lo que hacen mis papás? Conozco a todos los psicólogos de Guadalajara y me empiezan a llevar con diferentes psicólogos tal para decir, algo tiene el niño que ya no quiere jugar tenis. Necesito que regrese a jugar tenis. Entonces me acuerdo que yo iba a terapias y me decían, ¿por qué no quieres jugar tenis? ¿Qué es lo que está pasando? Y no hubo un psicólogo que dijera, a lo mejor vivió algo, a lo mejor le pasó algo en Alemania, a lo mejor vivió un abuso sexual infantil. Hoy, cuando he hablado con varios de ellos, les digo, ¿por qué no te diste cuenta? Me decían, es que para mí el abuso sexual infantil no existe. No existe porque no lo vi en la escuela, porque nunca he tenido un paciente y nunca nadie me ha tocado y me ha dicho, vengo a tratarme un abuso sexual infantil. Entonces no existe para mí. Es como el coronavirus hace 3 años. Sí. Si alguien, a ver, chécale si tiene coronavirus. No existe. No sabíamos que era algo que existía. Wow. Por eso es que el tema del abuso sexual infantil, si no lo hablaba la Iglesia Católica, no lo hablaba, la ONU lo considera como el crimen encubierto más prolongado de la historia. Es algo que decimos, no existe, no quiero saber. Por eso es que nadie lo podía tratar. Entonces, a tus 30 años, tú ya estabas casado con 2 hijos. ¿Y cómo fue ese proceso? El de esa terapia que sí pudiste lograr recordar eso, desbloquearlo y trabajarlo. ¿Y cómo cambió tu vida a partir de ahí? Fíjate que fue algo... Cuando nacieron mis 2 primeros hijos, Lalo y Axel, cuando tuve que decidir a qué escuela meterlos, los metí al colegio alemán. La escuela que yo más odiaba, que no me gustaba, que no tal, ahí metí a mis hijos. Y algo que para mí fue, pues yo creo que de mis mayores regalos en la vida, que fueron mis hijos, fue empezarlos a ver con esa carita de felicidad de cómo llegaban en primero de kinder. Y era una felicidad cómo se metían y salían felices de la escuela. Y yo decía, a ver, la escuela es algo horrible, la escuela es algo que hay que sufrir y es porque son tan felices. ¿En qué parte? Y gracias a ellos empezó una etapa de mi vida de decir, yo era igual de feliz. Yo era un niño muy feliz, pero para mí eran de los 12 años para atrás, no me acordaba de nada. Era horrible porque había jugado tenis, mis compañeros del alemán, todos los odiaban, no me gustaban sus conversaciones, no me gustaba tal. Y después de los 13 años, pues empiezo a vivir como todos mis recuerdos, cosas buenas, cosas malas. Decido yo hacer a los 30 años un viaje a Alemania. Me vuelvo, dentro de mi etapa, yo estudio ingeniería civil. Okay. No me gustaba la ingeniería civil. Actualmente me dedico a la construcción y a hacer desarrollos inmobiliarios, okay, que es algo que me gusta mucho crear, pero la ingeniería civil en sí no era algo que me apasionara. Mi papá era ingeniero civil, por eso lo acabo estudiando ingeniería. Y después de ingeniería yo estudio teología.
Y en esos 3 años estudiando teología, estudiando ciencias de la religión, yo entro a estudiar teología no porque amara a la iglesia o porque amara a Dios o tal, sino sentía yo tanto odio contra la iglesia y sentía yo tanto odio contra ese Dios que a mí me habían vendido amoroso y todopoderoso. Dije, a ver, algo no está bien, porque a mí no me gusta mi vida, no me gusta donde estoy, no me gusta mi trabajo, no me gusta tal. Y entro a estudiar teología. Dije, si Lutero no pudo acabar con la iglesia, yo sí voy a poder. Y se me vuelve una lucha intelectual que al final, ahorita yo te puedo decir, nunca probé la droga, nunca consumí alcohol en exceso. Mi droga era intelectual. Mi droga era en mi mente, en entender. Me volví fanático de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. Y cuando tengo 30 años, decido hacer un viaje, ir a Alemania, donde yo quería ir a Europa del Este, a Hungría, a Polonia, a Alemania. Quería recorrer los campos de concentración, quería estar ahí, Órale. Y hago mi viaje. Voy a Auschwitz. Y me acuerdo mucho estando en Polonia. Un día de Varsovia iba en camión hacia Berlín. Yo no había regresado a Alemania desde los 13 años. Y cuando iba en el camión, de repente iba un guía y decía, en 1 hora cruzamos a Alemania. Sin que existiera fronteras ni tal. Y al momento que yo oigo la palabra Alemania, veo que de repente no podía respirar. Me empiezo a ahogar, no podía. Me voy a la parte de atrás del camión y empiezo a llorar y decía, algo me está pasando, me va a dar un infarto, me estoy ahogando, ¿qué es lo que me está pasando? Ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad, que dije, ¿qué es lo que me está pasando? Llego a Alemania y cuando estoy en Alemania empiezo a tener muchos recuerdos de algo, pido cerveza para niños, Malzbier, que quiero tomar sabores que desde niño no los había tenido y empiezo a tener muchos recuerdos. Cuando yo regreso de Alemania, voy con el mismo psicólogo que había estado a los 20 años, que regreso a los 30 años, y le digo, me pasó esto en Alemania. No podía respirar, no tal. Me dice, algo te pasó en Alemania. Algo pasó. Y en ese momento empiezo una terapia para empezar a recordar. Y empecé a recordar a través de sueños, a través de imágenes. Horrible. Fue algo... El empezar a tener imágenes y el empezar a tener recuerdos fue empezar a vomitar, empezar a sentirme muy mal físicamente. Y fue un proceso. Fue un proceso, afortunadamente estaba acompañado de muchísima gente. Esto me lleva... Yo tuve un primer matrimonio. Okay. Me caso a los 25 años y a los 30 años con mis 2 primeros hijos, con Lalo y Axel pequeños, yo empiezo a vivir este proceso y de repente digo, me quiero sentir bien. Viví esto en Alemania, le quiero entrar, quiero sentirme bien, quiero sanarme. Yo llevaba 17 años de mi vida amaneciendo todos los días y sintiéndome sucio, cochino, con un dolor en el estómago. Para mí era, yo me metía a bañar y era, ya me enjaboné o no, ya me puse champú o no, y a lo mejor me podía enjabonar 3 veces. Te seguía sintiendo sucio. No sentía frío, caliente, no sentía el viento, no sentía la comida. Eran cosas que ahorita me doy cuenta porque las puedo sentir, sí, claro. Pero si no es como alguien, como un ciego que dice, ¿qué sientes sin ver? Pues no sé, nunca he visto. Sí, claro. Para mí era normal. No sentía absolutamente nada. Cuando empiezo a pasar este proceso, se termina mi primer matrimonio. Se termina, nos convertimos 2 personas donde cuando nos conocimos compartíamos el mismo dolor. Okay. Gran parte de algo que nos unía era, yo me siento muy mal, yo también. No me gusta estar en mi casa, a mí tampoco. No me gusta mi trabajo, a mí tampoco. Y de repente yo me quiero sentir bien. O me quiero sentir diferente. Claro. Esto nos llevó a que nuestro matrimonio se terminara. Porque ella no quería también sentirse bien. Decía, yo no me quiero sentir como tú. Yo no quiero sanar. Yo quiero que sigamos igual. Claro. O sea, que sigamos sintiéndonos mal, que sigamos quejándonos de la vida, que sigamos... yo me acuerdo también tenía... gran parte de mis amigos y de mi círculo era, pues hay que juntarnos
hablar mal de política, a quejarnos de la economía, a quejarnos. Y de repente digo, yo no me quiero quejar. Qué cañón. O sea, ¿Cómo atraes todo lo que tú eres, no? Ajá. Y realmente tú te casas o tienes una pareja en base a lo que tú necesitas. Claro. Y de repente dije, me quiero sentir diferente. Fue algo muy fuerte para mí. Empecé a ir a una terapia con una psiquiatra que quiero mucho, que actualmente sigue siendo mi asesor personal después de más de 15 años. Y era una psiquiatra familiar. Ya me decía, vamos a empezar con un proceso donde o tu matrimonio se salva o tu matrimonio se termina. Pero no te puedes quedar en lo mismo. Mi matrimonio se terminó y después de esa etapa me fui a vivir yo solo al lado de la casa con mis hijos. Mis hijos Lalo tenía 4 años, 5 años. Axel tenía 1 año, Órale. año y medio. Me voy a vivir yo solo a un departamento al lado de mis hijos y para mí el mundo se acabó. Se acabó porque esa idea que a mí me vendieron de llegar a ser abuelo y tener a mis nietos, acababa de terminar de construir mi casa. También viví por una etapa con una obsesión por volverme muy rico, por crear una empresa donde sí económicamente crecí muchísimo. Y de repente dije, este sueño se acabó. Ya no voy a estar con mis hijos, ya no voy a estar con mi pareja. Y me acuerdo algo que fue un parteaguas para mí como papá. Llega Jacqueline, la psiquiatra, conmigo y me dice, tú tienes 2 opciones. O te vuelves el papá fuerte y el papá luchón, no pasa nada, yo tengo que estar contento y cuando esté con ustedes no voy a llorar o toca fondo y sal. Y no va a haber mejor ejemplo que le puedas dar a tus hijos que tocar fondo y enseñar cómo se sale de lo más bajo que puedas sufrir. Gracias a esta persona me acuerdo que yo decidí, quiero tocar fondo y quiero salir. Te puedo decir que a los 30 años yo tuve mi último intento de suicidio. Estando yo solo en un departamento dije, ¿por qué me pasó esto? Ahora que soy consciente de lo que viví en Alemania, aparte de que me tocó vivir eso, ahora pierdo a mi familia, pierdo a mis hijos, pierdo a mis amigos, pierdo la parte que yo trabajé tanto para construir. Y fue cuando empecé a descubrir qué era el abuso sexual infantil, por qué me había pasado, por qué estaba aquí. Y fue un proceso, en lo personal, lo que platicabas hace rato es, no podemos dar lo que no tenemos. Y como papá fue el decir con mis hijos, ahorita mis hijos tienen 18 y 15 años, y fue decirles, ahorita lo puedo platicar con ellos, y fue decirles, tuve que sobrevivir. Claro. Tuve que salir adelante y después de sobrevivir, no era ya estoy bien, ahora tengo que aprender a ser papá. No tengo ni idea de cómo ser papá y a lo mejor aprendí a ser papá con ustedes a los 10, 12, 14 años, pero pues yo creo que esto nunca se termina. ¿Y cuánto tardó ese proceso de tocar fondo y levantarte? Estuve prácticamente, fueron 4 años. 4 años. 4 años del día que yo me separo al día que pude decir, quiero rehacer mi vida. O sea, quiero estar con alguien más. Y pasé, híjoles, de repente yo decía, ya, un asesor más, ya no puedo. Iba con un psiquiatra, iba con un psicólogo, iba con un sacerdote. Empecé a practicar meditación budista, empecé a ir a Casa Tíbet aquí en Guadalajara. El budismo fue algo que me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo para poder entender mi parte espiritual, mi parte religiosa, poder entender ahora sí a ese Jesús que me habían vendido, a ese Dios. Y empezar a entender, fue un proceso muy padre porque fue llegar a amar inclusive a las personas que me habían hecho daño. Lograr a entender por qué el señor de Alemania hizo eso. Y fue cuando yo pude entender, a ver, un niño en Alemania que a los 3 años le toca vivir una guerra y le toca vivir unos bombardeos, ¿qué habrá vivido en esos búnkers? Y hasta pudo haber sido probable que haya vivido él un abuso. Por supuesto, ¿no? Que lo vivió, pero un abuso ¿de qué tipo? Sí, claro. De todos los tipos, porque estás hablando que en un búnker, en un país que perdió la guerra y que se tuvo que levantar, pudo haber vivido
todo. Claro. Y visto todo. Entonces, para mí después se volvió una guerra mundial. Del otro lado del mundo creó un pederasta. Y ese pederasta tuvo consecuencias en un niño mexicano y cambió mi vida para siempre. Uh-huh. Y después para mí fue, ¿cuántas cosas puedo hacer yo por el de al lado que pueden tener consecuencias para siempre? Claro. Así como esta persona tuvo consecuencias en mí negativas, lo mismo sucede con lo positivo. Y que al final de cuentas esa experiencia negativa y terrible que tuviste que haber vivido, de cierta manera se ha convertido en tu fuerza y en tu misión para ayudar a otros a combatir este tema, ¿no? Sí, para poder hablar del abuso sexual infantil. Yo después entendí que solamente soy un niño que vivió el abuso. Uh-huh. No soy especialista, no tengo la solución, no tengo ninguna varita mágica, pero soy un testimonio de que lo puedes vivir, puedes tocar fondo y puedes salir. Y puedes potencializar muchas cosas. Yo me acuerdo que en una ocasión en ese proceso, una persona me dijo, un día vas a agradecer haber vivido el abuso. Y hoy te puedo decir que puedo agradecer todo lo que me ha pasado en la vida. Claro. Cualquier parte de lo que me ha pasado en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, pues me ha hecho la persona que soy ahorita. Después de 4 años, yo tuve una experiencia, se inicia la fundación, inicio Fundación Paz con un grupo de amigos. Cuando yo lo hablo, digo, tenemos que hacer algo contra esto. Sí, claro. Nos juntamos un grupo de papás, empresarios con hijos jóvenes que no tenemos ni idea del sector social de qué hacer, pero así nace Fundación Paz. Y en ese proceso a mí me toca descubrir qué es el abuso sexual infantil, cómo sucede, cuáles son los síntomas. Logro sanar mi sexualidad, logro sanar la parte que yo viví y después decido un día hacer un viaje alrededor del mundo. Okay. Dije, me quiero ir solo, quiero recorrer todas las religiones, quiero ir a Israel, quiero ir al Muro de los Lamentos, quiero estar donde murió Jesús, después quiero ir a países árabes y meterme a las mezquitas, quiero ir a la India a conocer del hinduismo, quiero ir a China, después fui a Taiwán a meterme a los templos budistas, pero quise hacer un viaje yo solo, de decir, me tengo que enfrentar a mí mismo. Yo creo que es de las cosas que más orgulloso estoy de mí mismo, porque me enfrenté a mí mismo, dije, quiero estar en silencio y quiero conocerme. Me acuerdo que sentía pavor de poder hacer ese viaje. Al final me voy. ¿Cuánto tiempo dura ese viaje? Me fui 2 meses. 2 meses. 2 meses yo solo recorriendo sin un itinerario, el llegar y llegar a las mezquitas y meterme. Y fui descubriendo como ese amor de cada parte de las religiones y cómo cada quien tenemos una búsqueda y tenemos, yo te puedo decir, para mí la mejor religión es la que te enseñaron de niño, porque es la que conoces. Claro. Cómo el llegar a estar en el Muro de los Lamentos en Israel y que llegue una persona y me tome y me meta a la parte de su comunidad y empezar a platicar con ellos y después ir a una mezquita y que me abracen y que me tomen y estar en un templo budista y que me acepten como soy como persona. Pude descubrir muchas cosas, pero yo creo que lo más importante que pude descubrir para mí fue que Dios está dentro de mí, que el trabajo es interno y que es conmigo mismo y que lo que yo le pueda dar al otro es lo que yo tenga. Claro. Y cuando regreso de ese viaje, conocí a Lula, mi esposa. Actualmente tengo ya 8 años casado con Lula. Fue una experiencia donde me invitan a unas pláticas TED, a un TEDx Zapopan, aquí en el TEC de Monterrey. Creo que sí vi un video tuyo de TED. Y en TED, cuando me invitan, una de las organizadoras de TED era Lula, mi esposa. Ahí la conozco. Al año después de esa plática y después de ese proceso nos casamos. Actualmente tenemos 3 hijos más. Hicimos una familia con 5 hijos y fue una etapa totalmente diferente. Ahora sí quiero aprender a ser papá desde el día 1 y aprender
pues yo creo que como papás aprendemos más nosotros de nuestros hijos Sí, claro, al final de cuentas es un espejo. que lo que nosotros les podemos enseñar a ustedes. Y aparte ya tienes una mujer que también está en tu misma sintonía de crecimiento, de no solo estar de víctimas como estabas antes, Sí, ¿no? sí, fue poder encontrar, y no fue encontrar a una pareja que me hiciera feliz, sino fue un momento de mi vida en que dije, ya puedo estar conmigo, sé quién soy, me amo como soy, qué padre la vida que he vivido y lo que me ha hecho ser con tantos miedos, con tantas dudas, con tantas tal. Y me acuerdo que para mí fue el decir, ahora sí ya estoy listo para compartir mi vida con alguien. No que alguien me haga feliz, Claro. no que alguien me complemente. Y en ese momento fue cuando conocí a Lula y dije, hay que hacer un proyecto juntos. Un proyecto de familia, un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto donde tienes que luchar todos los días dentro para aprender a ser esposo, para aprender a ser papá y cuántas cosas que tienes que vivir. Pues qué increíble, Eduardo. Y ya para ir terminando, si hay algún papá o algún hombre o niño o mamás, porque también nos siguen mujeres, que han vivido algún abuso, pero todavía no lo hablan, no lo sanan, ¿qué recomendación les darías tú para empezar ese proceso de sanación? Estén en la edad que estén, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que puede haber muchas personas más grandes que lo siguen teniendo ahí guardado. ¿Qué les podrías decir tú que, o incluso también cómo después puede funcionar la asociación? ¿En qué sentido los pueden apoyar ustedes de la asociación? ¿Qué les recomendarías a esas personas que han vivido algo y te están escuchando para poder empezar a hacer esa sanación, ese cambio? Yo creo que una de las cosas más importantes para mí, dentro de lo que yo viví del abuso, la primera parte fue descubrir que no era el único. Cuando yo cuando conocí las estadísticas y me di cuenta que éramos más de 25 millones de sobrevivientes en México, lo primero para mí fue, no estoy solo. No soy un bicho raro que pasó por algo, que se quiere morir y quejándose con Dios o con la vida de por qué me pasó. Si no somos muchos los que lo vivimos. Y lo vivimos en silencio. Y yo creo que lo más importante es romper ese silencio. Buscar gente de apoyo, buscar ayuda. Siempre hay alguien que nos pueda escuchar. Yo creo que para mí ahorita parte de lo más gratificante es el poder expresar y poder decir, viví el abuso, me pasó esto, y que alguien más se pueda acercar conmigo y decir, yo también lo viví. Y gracias a ti lo pude hablar. Yo no lo puedo sanar, ni tengo la capacidad de poder llegar con alguien, de poderlo sanar. Pero el hablarlo, yo creo que es el 50% del camino. Okay. Es el primer 50% de poder empezar a sanar. Y puedes hablarlo con tus papás, con tu familia cercana. No significa hablarlo el que tengas que exponerlo en redes sociales, ni tiene que ser algo público, es poderlo decir. Poderlo decir. Y cualquier caso que se haya vivido, porque muchas veces tendemos a minimizarlo. Híjoles, lo que me pasó a mí no es tan fuerte. Él vivió violación, él vivió violencia y a mí nada más me tocaron una vez. Las consecuencias pueden ser mayores en un caso y en otro. Cualquier cosa que hayamos vivido es importante, es muy fuerte. Y lo más importante es que nosotros como niños no tuvimos ninguna responsabilidad. Cualquier gente que lo esté viviendo y pueda decir por qué lo viví, por qué lo callé, porque éramos niños y porque no teníamos la fuerza para poderlo decir. Pero ahora hay muchos espacios donde lo podamos hablar. Para eso está Fundación Paz. Fundación Paz es una fundación donde nos especializamos en la prevención del abuso sexual infantil, en cómo poder educar a nuestros hijos, cómo hablarles desde el primer año hasta que sean adolescentes, cómo poderlo sanar, cómo aprender a ser papás, cómo hablarlo dentro de las escuelas, cómo tocar todo este tema de la educación y también dónde poderlo atender. Pues qué increíble. Qué increíble que me hayas podido compartir esa historia, de toda esta información. Yo como papá me voy con muchísimas lecciones de cómo educar a mis hijos, cómo prevenir en ciertos temas, pero yo creo que es un trabajo que pues
también uno como papá tiene que ir investigando y transmitiendo a tus hijos, ¿no? En el tema de la educación sexual. Si hay alguien que esté pasando por este momento y haya empatizado contigo o quiera contactar a la fundación, ¿por qué medio los pueden buscar? ¿O cómo pueden llegar a la fundación? La página de la fundación es www.fundacionpaz, paz con S, de prevención de abuso sexual, fundacionpaz.org. Okay. Dentro de la página viene toda la información, dónde poder contactar, vienen los teléfonos, viene un chat, igual en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que sigan las redes sociales también de Fundación Paz. La mayoría de las personas que sigue Fundación Paz es para tratar de ser mejores papás, mejores mamás, porque el abuso sexual infantil o cualquier problema nos puede suceder a cualquiera, pero tenemos que estar listos. Y de lo que se trata es de cada vez tener más información y de que lo que están viviendo nuestros hijos cambia a cada segundo. Sí, claro. Pues dentro de las redes sociales de Fundación Paz también se está publicando continuamente tips de cómo educar a nuestros hijos, cómo hablarles, qué está pasando en las redes sociales, cuáles son los videojuegos nuevos, cuáles son las formas como los agresores sexuales están abordando a nuestros hijos. Y es prevenirlo y es hablarlo, y al final somos más los buenos que los malos. Tenemos que estar unidos los papás y tenemos que compartirnos experiencias 100%. Y cada vez ser mejores papás. Excelente, Lalo. Pues ya no te quito más tiempo. Te agradezco otra vez el espacio, el tiempo que me diste, la información. Yo me voy muy contento con este episodio porque creo que hay mucha información que podemos analizar. Y que todos los papás que nos escuchen también, si tienen la necesidad de educarse, de prepararse para prevenir situaciones de abuso o detectar situaciones de abuso en sus hijos, pueden seguir a la Fundación Paz. Ya nos dijo Eduardo dónde seguirlos. Y bueno, me encantó tenerte, te agradezco mucho y seguro te volveré a buscar en otra ocasión para otra próxima entrevista. Claro que sí.